Hola chicos, aquí con un nuevo video para el canal. Perdón por la demora, pero estaba a full con mis estudios y sin nada más que decir empezamos con el fic, que es de que hubiera pasado si Izuku sobrevivía en un apocalipsis zombie. El último día de Izuku en una ciudad cualquiera del mundo, detrás de un edificio escolar, 6 chicos se burlaban y golpeaban a un joven de cabello verde. Era algo habitual. Desde que tenía 10 años, Izuku sufría abusos diarios, insultos, empujones, desprecio. A sus 18 años, ya casi no sentía el dolor físico, pero esa mañana, por primera vez, se preguntó con amargura: ¿por qué me hacen esto, si yo nunca les hice daño? Su mente comenzó a viajar al pasado. 3 meses después de su nacimiento, su padre, un agente de policía, murió en una misión de reconocimiento. Un año después, su madre lo abandonó, incapaz de hacerse cargo de él. Fue trasladado a un orfanato, donde tanto los encargados como los demás niños lo maltrataban sin tregua. A los 10 años, cansado del sufrimiento, Izuku escapó. Vagó por las calles hasta que encontró una comisaría, donde conoció a Sukauchi, el mejor amigo de su padre. Sukauchi lo reconoció de inmediato y, conmovido, decidió adoptarlo para honrar la memoria de su amigo caído. Desde entonces, su vida cambió. Sukauchi lo cuidó como a un hijo y le enseñó a defenderse. Lo inscribió en clases de karate, boxeo, y manejo de armas blancas. Con el tiempo, incluso le enseñó a usar armas de fuego. Gracias a él, Izuku aprendió a no dejarse vencer por la vida. Pero nada dura para siempre. A los 15 años, Sukauchi falleció repentinamente, dejándolo solo de nuevo. Por suerte, había dejado la casa a nombre de Izuku, quien tuvo que buscar trabajo para cubrir sus necesidades básicas. Aunque su vida era difícil, al menos tenía un techo y dignidad. Ahora, de vuelta al presente. Esa noche, Izuku regresó a casa después de trabajar. Eran las 8 de la tarde y, aunque estaba agotado, se sentía feliz. Era su último día de secundaria. Ya no tendría que ver nunca más a sus acosadores: Bakugo, Kirishima, Kaminari, Zero, Sato y Tokoyami. Mientras Izuku descansaba en su habitación, algo siniestro ocurría lejos de la ciudad. En un laboratorio militar clandestino, se experimentaba con humanos para crear supersoldados. Uno de los cuerpos, declarado clínicamente muerto, volvió a la vida. Pero no como humano, sino como un zombie. El caos fue inmediato. En cuestión de minutos, el virus se propagó por todo el laboratorio. Una falla en el sistema de seguridad permitió que varios infectados escaparan al exterior. A la mañana siguiente, se celebraba la graduación. Izuku, sin embargo, decidió no ir. No quería ver por última vez las caras de quienes le habían hecho tanto daño. Sin saberlo, esa fue la mejor decisión de su vida. Mientras sus compañeros se reunían para la ceremonia, el apocalipsis ya había comenzado. Los zombies avanzaban hacia la ciudad, y el único preparado para enfrentarlos era el chico que todos despreciaban. El despertar del superviviente. El sol apenas comenzaba a salir cuando Izuku se despertó. No había puesto alarma, pero algo en el ambiente lo inquietaba. Un silencio antinatural reinaba en las calles. No se oían coches, ni pasos, ni el bullicio habitual de los estudiantes camino a la graduación. Nada. Encendió la televisión. Sin señal. Cambió de canal. Tampoco. Probó la radio. Solo estática. Tomó su móvil. Sin red. Frunció el ceño. Algo no iba bien. Fue entonces cuando escuchó un grito. Largo. Agudo. Desde fuera. Se acercó a la ventana y lo que vio le hizo retroceder con el corazón en la garganta. Un hombre cubierto de sangre perseguía a una mujer, tambaleándose como un animal. Izuku bajó corriendo las escaleras, abrió su baúl y, con manos entrenadas, cargó su mochila de emergencia. Una pistola, un cuchillo táctico, vendas, agua, barritas energéticas, una linterna, y su vieja chaqueta militar con el parche de Sukauchi. No es un sueño, Sukauchi me preparó para esto. Recordó sus entrenamientos, las lecciones de supervivencia, los escenarios hipotéticos que solían repasar por si acaso. Izuku sabía que tenía que moverse rápido. Su primera parada. La comisaría donde Sukauchi trabajó. Si aún quedaba alguien con vida allí, podrían ayudarle. Pero no iría solo. Mientras avanzaba con cautela por las calles desiertas, escuchó ruidos dentro de una tienda. Entró con precaución, y encontró a una niña, sola, escondida tras una estantería. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. La niña, de no más de 8 años, lo miró con ojos llorosos y asintió. Mis padres, ya no son ellos, susurró. Me iban a morder. Izuku tragó saliva. No podía dejarla. Ven conmigo. Te protegeré. Lo prometo.
Y así, sin buscarlo, se convirtió en guardián. A kilómetros de distancia, en la escuela donde se celebraba la graduación, los zombies ya habían llegado. Los 6 acosadores de Izuku estaban atrapados en el gimnasio, luchando por sus vidas. Irónicamente, el chico al que siempre despreciaron era ahora el mejor preparado para sobrevivir. La última lección, la música sonaba fuerte en el gimnasio del instituto. Los estudiantes celebraban el fin de curso sin saber que la ciudad ya estaba colapsando. Entre ellos, estaban los 6 de siempre. Bakugo, Kirishima, Kaminari, Zero, Sato y Tokoyami, riéndose y burlándose de los discursos de los profesores, como si el mundo les perteneciera. Pero el mundo, ya estaba muriendo. Todo empezó con un grito. Luego, varios. Puertas golpeadas. Cristales rotos. ¿Qué demonios es eso?, dijo Bakugo, acercándose a una ventana. Lo que vio lo dejó sin palabras. Un grupo de personas ensangrentadas atacando a los guardias de seguridad. Mordidas, desgarrones, alaridos. Eso no es una broma, gritó Zero, retrocediendo. En minutos, el caos se apoderó del lugar. Algunos intentaron huir, pero las salidas estaban bloqueadas. Otros se encerraron en los baños o se escondieron entre los equipos del gimnasio. Tokoyami, siempre callado, fue el primero en reaccionar con frialdad. Tenemos que buscar un lugar alto, atrincherarnos. No podemos enfrentarlos sin armas. Kirishima lo apoyó. Ayudó a algunos estudiantes heridos y buscó materiales para bloquear puertas. Pero el miedo empezaba a dividir al grupo. Kaminari y Sato querían salir, correr, sin importar a dónde. Esa desesperación casi les cuesta la vida cuando uno de los zombies entró por una ventana lateral. Solo la intervención de Bakugo los salvó, usando una barra de hierro como defensa improvisada. Maldita sea. De haber sabido esto, habría entrenado de verdad y no solo para presumir. Escupió, sudando y con la ropa rasgada. La ironía cayó como una piedra sobre todos. Habían humillado durante años al único que sí habría sabido qué hacer. Izuku. ¿Estaría vivo? Tokoyami lo dijo en voz alta, como leyendo el pensamiento del grupo. Si alguien puede sobrevivir a esto, es él. Bakugo apretó los puños. Su orgullo dolía más que sus heridas. No necesitamos a ese friki, murmuró. Pero en el fondo, sabía que sí lo necesitaban. La noche cayó. Los zombies seguían merodeando fuera del gimnasio. La comida era escasa. Nadie sabía cuánto tiempo resistirían allí. Y poco a poco, el grupo que siempre se creyó fuerte empezaba a quebrarse. El reencuentro y los últimos graduados, el gimnasio estaba en ruinas. Sangre, cuerpos y gritos habían sustituido las risas de la graduación. Quienes habían sobrevivido al primer ataque se habían refugiado en los pasillos del edificio, usando pupitres como barricadas improvisadas. Entre los supervivientes no solo estaban los antiguos acosadores de Izuku, sino también otros estudiantes con mayor templanza. Momoya Yorosu, siempre racional. Mina Asido, asustada pero decidida. Itsuka Kendo y Setsuna, organizando a los demás como podían. Y los 3 del Big 3. Mirio Togata, herido pero aún sonriendo. Tamaki Amahiki, tembloroso pero atento. Y Nejireado, calmando a los que lloraban. La tensión era insoportable. Afuera, los zombies empujaban las puertas con fuerza creciente. Bakugo ya mostraba señales de pánico contenido. Kirishima intentaba animarlo, pero ni siquiera su voz habitual tenía firmeza. De pronto, el estruendo final. Una pared colapsó. La horda había encontrado una entrada. ¡Corred!, gritó Nejire, mientras los zombies comenzaban a entrar al recinto. La desesperación reinó. Varios cayeron, otros pelearon con lo que encontraron. Palos, sillas, extintores. Pero el fin parecía inevitable. Hasta que una sombra apareció entre el humo. Una ráfaga de disparos precisos. Luego el sonido seco de una puerta trasera abriéndose de par en par. Todos conmigo. Rápido, gritó una voz firme. Izuku. Vestido con chaqueta militar, fusil al hombro, expresión de hielo. A su lado, una niña pequeña que no soltaba su mano. Detrás de él, una ruta despejada hacia un refugio improvisado. Él es Deku, exclamó Mina, sin creérselo. Izuku Midoriya, susurró Momo, atónita. Miró, pese a su herida, sonrió. Qué bueno verte, chico. Izuku no respondió. Solo miró a sus antiguos acosadores, su expresión imperturbable. ¿Qué hacéis todos vivos?, dijo, sin sarcasmo, solo con incredulidad. Eso mismo me pregunto yo, murmuró Bakugo, bajando la cabeza. El grupo se movió rápido. Izuku los guió hasta un antiguo edificio de oficinas, donde había instalado trampas, víveres y una zona de descanso. Era rudimentario, pero seguro.
Ya a salvo, todos estaban en silencio. Nadie podía evitar mirarlo. El chico a quien despreciaron ahora era el único que sabía cómo sobrevivir. Momo se acercó. Gracias por ayudarnos. Sabes que no todos fuimos crueles contigo. Izuku asintió. Luego su mirada se dirigió lentamente hacia Bakugo, Kirishima y los demás. No estoy aquí por vosotros. Estoy aquí porque no dejaré morir a otra persona inocente. Los que alguna vez lo llamaron débil, ahora lo veían con respeto, incluso con culpa. Había comenzado una nueva era. Una era donde el más despreciado era, sin saberlo, el primero de los líderes. Fortaleza Verde. El refugio improvisado tomaba forma bajo el liderazgo de Izuku. Un edificio de oficinas semiderruido se convirtió en un pequeño bastión de esperanza en medio del apocalipsis. No era cómodo ni seguro al 100%, pero había estructura, disciplina, y una nueva voluntad de sobrevivir. Pero no todos dentro de esos muros eran iguales. La tensión crecía como la humedad en las paredes. Los antiguos acosadores, Bakugo, Kirishima, Zero, Sato, Tokoyami y Kaminari, no encajaban bien con el resto. Había rencor silencioso por parte de los demás, y culpa que ninguno de ellos se atrevía a admitir en voz alta. Mina murmuró a Kendo mientras preparaban alimentos. ¿De verdad tenemos que confiar en ellos? Le hicieron la vida imposible a Deku. Ahora se esconden tras él. No los confío del todo, susurró Kendo, pero no es momento de venganzas. Aún no. Momo, siempre diplomática, intentaba mantener el orden, pero era claro que cada grupo tenía su bando. Mirio y Nejire se mostraban cordiales, pero incluso ellos evitaban interactuar demasiado con los antiguos acosadores. Mientras tanto, Izuku se mantenía vigilante, moviéndose de un lado a otro sin mostrar emoción. Solo Eri lograba suavizar su rostro. Tamaki, observador como siempre, notó algo inquietante. Kaminari seguía sudando mucho, incluso con fiebre bajando. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, solo, Kaminari jadeó. Tengo frío. Pero sus ojos empezaban a enrojecerse. Sus pupilas se contraían, su piel palidecía demasiado rápido. Tamaki tragó saliva. Izuku. Ven. Algo le pasa. Todos se reunieron alrededor. Kaminari cayó de rodillas. Se llevó las manos al pecho, luego al estómago, y gritó con un tono que no era completamente humano. Su cuerpo comenzó a convulsionar. Atrás todos. Gritó Izuku, empujando a los demás mientras desenfundaba su pistola. ¡No! Él es mi amigo. Gritó Zero, avanzando impulsivamente. Pero ya era tarde. Kaminari se levantó con movimientos espasmódicos. Su piel colgaba en algunas zonas. La fiebre se había transformado en algo peor. Era un zombi. ¡Ra! Rugió, lanzándose hacia Mina, que retrocedió aterrada. Izuku no dudó. 3 disparos directos a la cabeza. El cuerpo cayó. Silencio. Solo el eco del disparo retumbaba en las paredes. Zero cayó de rodillas. Bakugo apretó los puños. Kirishima tenía los ojos llorosos. ¿Cuánto tiempo sabíais que estaba mordido?, espetó Momo, mirando con furia a los acosadores. Nadie respondió. La fractura era evidente. Los sobrevivientes no confiaban en ellos. Y ahora, ya no se trataba solo de rencores pasados. La negligencia había puesto en riesgo a todos. Izuku se acercó lentamente a Bakugo. Una más como esta, y os echo a todos fuera. Os lo juro. Bakugo no respondió. Por primera vez en años, bajó la cabeza y no discutió. Esa noche, Izuku escribió en su cuaderno bajo la tenue luz de una linterna. El virus avanza más rápido de lo que pensábamos. La mutación de Kaminari fue silenciosa. Eri no presenta síntomas. Eri dormía tranquila, abrazada a su chaqueta. Izuku la observó. Sabía que si todos querían sobrevivir, ella podía ser la clave. La semilla de la traición. El refugio seguía en pie, pero el ambiente era tan tenso que incluso el sonido del viento era una amenaza. Tras la mutación y muerte de Kaminari, el grupo ya no era el mismo. Se habían salvado, pero al precio de su confianza. Los turnos de guardia se hicieron más estrictos. Ya no dormían todos al mismo tiempo. Algunos empezaban a hablar en susurros, otros formaban pequeños grupos cerrados. Izuku lo sabía. Estaban al borde de una ruptura. Pero no lo vio venir tan pronto. Fue Sato quien actuó primero. Lo descubrieron escondiendo raciones en un armario del cuarto técnico. Cuando Kendo lo enfrentó, él respondió con rabia. Todos nos miran como si fuéramos una carga. ¿Y si nos dejan fuera la próxima vez? Yo solo me estoy preparando. Kirishima intentó calmarlo, pero Bakugo estalló. En serio, Sato. Nos arriesgas a todos por tu paranoia. No somos zombies todavía. Pero el daño estaba hecho.
Momo y Nejire exigieron que se le prohibiera el acceso al almacén. Tamaki y Setsuna apoyaron la medida. Izuku se mantuvo en silencio, hasta que habló. Sato no será castigado aún. Pero a partir de hoy, todo movimiento se registrará. No habrá secretos aquí dentro. Ni uno. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. Esa misma noche, cuando la mayoría dormía y solo Mirio y Tokoyami hacían guardia, una figura se deslizó por el pasillo trasero del edificio. Cautelosa. Silenciosa. Llegó hasta el mapa de rutas que Momo y Kendo habían elaborado. Lo fotografió con un móvil viejo. Luego regresó al almacén y tomó una pistola de la caja de emergencia escondida por Izuku. Era Zero. Al amanecer, Eri desapareció. El pánico estalló. Todos comenzaron a buscar en el edificio, gritando su nombre, revisando baños, pasillos, escaleras. Fue Tamaki quien encontró la puerta trasera forzada. Y una nota en el suelo. No me fío de vosotros. Si ella es la cura, entonces la usarán para ellos. Yo la cuidaré mejor que vosotros. Zero. Gritó Bakugo, golpeando una pared. Maldito cobarde. Izuku no dijo una palabra. Solo se ajustó la chaqueta, cargó su arma, y tomó su mochila. Voy por ella. Mirio, Nejire y Momo quisieron acompañarlo, pero Izuku negó con la cabeza. No puedo arriesgar más vidas. Voy solo. No eres el único que la quiere a salvo, dijo Nejire, firme. Mirio asintió, y por primera vez, Tamaki alzó la voz. Yo también voy. No dejaré que se repita lo de Kaminari. Izuku los observó, y no pudo decir que no. Muy bien, dijo con voz grave. Pero si él la ha lastimado, no habrá compasión. La búsqueda de Eri comenzaba. Y con ella, la casa del traidor. Sombras del pasado. El túnel era oscuro y frío. Zero respiraba con dificultad, mientras Eri caminaba a su lado en silencio. La niña ya no temblaba. Sabía que algo iba mal, y que no podía confiar ciegamente. ¿Por qué todos te buscan? Le preguntó Zero, jadeando. Eri guardó silencio un momento. Porque soy un error que se convirtió en esperanza. Años atrás, en una instalación secreta conocida como Proyecto Epsilon, Eri era solo un número. Sujeto E1. La aislaban, analizaban su sangre, y medían su capacidad para rebobinar células. Pero no todos los que la rodeaban eran monstruos. Un médico, nuevo en el proyecto, pidió verla en privado. Tenía ojeras, una expresión siempre seria, y un extraño vendaje cubriendo su ojo izquierdo. Hola, Eri. Me llamo Shouta Aizawa. ¿Tú, no me vas a pinchar? No, respondió él. Solo quiero hablar. ¿Sabes leer? Eri asintió. Aizawa le dejó un libro. Luego dos. Luego papel. Y en cada sesión, mientras los demás seguían sus experimentos, él le enseñaba cosas simples. Letras, dibujo, incluso nombres. Un día, Eri le preguntó. ¿Por qué haces esto? Él la miró sin cambiar de expresión. Porque no eres un experimento. Eres una niña. Y nadie más parece recordarlo. El día que los altos mandos ordenaron mover a Eri a una base militar, Aizawa supo que si no hacía algo, nunca la volvería a ver. Esa noche, activó una falsa alarma biológica. Mientras evacuaban, la escondió dentro de una camilla médica y la sacó personalmente, enfrentándose a un guardia y dejándolo inconsciente. ¿A dónde vamos? Preguntó Eri, acurrucada. A cualquier lugar donde no quieran usarte, dijo él, conduciendo hacia las afueras de la ciudad. Te esconderás. No reveles tu nombre. Y si alguien te ayuda, diles que yo confío en ellos. ¿Volveré a verte? Aizawa dudó. Luego asintió. Cuando esto se termine, buscaré la forma. Y así desapareció. En el presente, Eri miraba el cielo desde un claro del túnel. Zero se tambaleaba, y su cara mostraba señales de angustia. Pero ella no sentía miedo. Solo esperanza. Porque el único adulto que la protegió de verdad estaba vivo, en algún lugar. Y Shizuku era su escudo. Aizawa era su raíz. El último adhesivo. El túnel olía a podredumbre. Zero y Eri habían encontrado refugio momentáneo entre tuberías viejas, pero el silencio se rompió por un sonido gutural y constante. Gruñidos, y pasos arrastrados. ¿Zombies? Zero se levantó con sobresalto, mirando el pasillo de donde habían venido. Eri lo sintió primero. El temblor bajo sus pies. No era solo un zombie. Era una horda. Tenemos que correr. Gritó él, y tomó a Eri de la mano. Ambos salieron disparados por el túnel contrario, solo para chocar con un muro derrumbado. Sin salida. Zero jadeaba. Miró a Eri, asustada pero serena. Miró el túnel por donde se acercaba la horda. Y entonces, todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, pesó sobre él como plomo. Todo esto es mi culpa, susurró. Nunca fui valiente. Solo tenía miedo.
Eri se acercó y lo tomó del brazo. No importa lo que hiciste. Lo que hagas ahora, sí importa. En ese momento, los gruñidos se intensificaron. Los primeros zombies ya se veían. Zero respiró hondo, retrocedió un paso y desenrolló el último carrete de su cinta adhesiva especial, sacada de su mochila antes de huir. Esto es una locura, murmuró, colocándola en un patrón sobre las paredes, creando una trampa improvisada. Eri, escóndete detrás de ese viejo tanque. No salgas hasta que venga Izuku, o hasta que esté todo en silencio. Eri quiso detenerlo, pero la mirada de Zero había cambiado. No había pánico, solo determinación. Diles que no soy tan inútil como pensaban. Y entonces, la horda llegó. Los primeros zombies quedaron atrapados por la cinta. Algunos cayeron. Zero giró entre ellos, colocando más adhesivo, moviéndose como si bailara. Como si fuera un héroe. Pero eran demasiados. Uno lo mordió en el hombro. Otro en la pierna. Aún así, no gritó. No cayó. No huyó. Se quedó de pie, atrayendo a la horda hacia sí, sellando la entrada con su propio cuerpo para que Eri tuviera una oportunidad más. Minutos después, Izuku y su grupo llegaron. Encontraron sangre, cinta, y zombies neutralizados. En el centro de todo, un cuerpo apenas reconocible. Zero, susurró Tamaki, cubriéndose la boca. Eri salió del escondite, corriendo hacia Izuku. Deku. Está muerto, pero, me salvó. Izuku se acercó al cuerpo. Aún respiraba débilmente. No me dejes como un cobarde, murmuró Zero, sin fuerza para abrir los ojos. Izuku lo miró, con algo más que tristeza. Por primera vez, con respeto. No lo eres. Lo lograste. Zero sonrió, y se desmayó. Más lejos, en un monitor desconocido, el doctor observaba las imágenes del dron. Interesante. El lazo emocional crece. Sujeto Epsilon 1, ya no es un arma. Es un símbolo. Y eso, era mucho más peligroso. Cicatrices vivas. El grupo avanzó lentamente por los túneles, con Izuku cargando a Zero sobre sus hombros. El joven estaba cubierto de mordidas, su rostro pálido, pero seguía respirando. Detrás, Eri caminaba en silencio, la mirada perdida. Todos la observaban con una mezcla de asombro y respeto. Zero había hecho lo impensable. No solo se redimió. Se sacrificó. Al llegar al refugio, Momo y Nejire corrieron a recibirlos. ¿Está vivo?, preguntó Nejire, al ver a Zero cubierto de sangre. Izuku asintió. Por poco. Lo llevaremos a la sala médica. Momo, necesito que prepares el kit de antibióticos y vendas. Voy. Respondió ella, sin dudar. Mientras tanto, Eri fue recibida con abrazos. Kendo, Setsuna, incluso Mirio se arrodillaron para hablar con ella. Pero Eri no sonreía. Se soltó suavemente y caminó hacia la cama donde colocaban a Zero. ¿Puede vivir?, preguntó, mirando a Izuku. Izuku no respondió de inmediato. Solo la miró, como si entendiera su duda. No sé si puedes curarlo. Pero si quieres intentarlo, confío en ti. Eri colocó sus pequeñas manos sobre el pecho de Zero. Una luz suave, casi invisible, brotó de su piel. Los ojos del chico se movieron. ¿Dónde?, susurró. En casa, respondió Eri. Todavía no es tu final. Pasaron horas. Zero seguía débil, pero sus signos vitales se estabilizaban. Las heridas no desaparecieron por completo, pero dejaron de avanzar. El virus no lo infectó. Izuku, observando desde una esquina, anotó en su libreta. Confirmado. Contacto prolongado con Eri estabiliza la progresión viral. No elimina la infección, pero neutraliza los efectos. Posible inmunidad parcial inducida. Posible base para vacuna. Esa noche, el ambiente del refugio había cambiado. Bakugo no decía una palabra. Tokoyami, silencioso, anotaba los movimientos de la horda en un mapa. Kirishima se acercó a Izuku. Lo de Zero, nos ha hecho abrir los ojos. Él hizo lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Nunca fue débil, respondió Izuku. Y tú tampoco, dijo Kirishima, bajando la cabeza. Perdón, Deku. Por todo. Izuku no respondió. Solo caminó hasta donde dormía Eri, sentada a su lado con los ojos cerrados, sujetándole la mano. Descansa, pequeña. Mañana, empieza algo nuevo. Lejos, en un laboratorio oculto, el doctor recibía los últimos datos del dron. La imagen de Eri curando a Zero. Entonces, el sujeto Epsilon 1 no solo sobrevive. Inspira. Apagó el monitor. Habrá que actuar pronto. La última explosión el amanecer trajo una falsa calma al refugio. Momo y Mirio seguían intentando organizar protocolos de defensa. Tamaki y Setsuna revisaban las trampas del perímetro. Eri dormía por fin, abrazada a una manta, mientras Zero, aún débil, la vigilaba desde su cama. Pero entonces, el zumbido llegó. Un sonido agudo.
Mecánico. Drones. Gritó Tokoyami desde el tejado. Se aproximan del noreste. Están escaneando el edificio. Añadió Kendo. No son zombies, son humanos. Izuku frunció el ceño. Ya lo sabía. El doctor. En minutos, explosiones sacudieron las paredes del refugio. Gases, ruido, luz. Desde los túneles de emergencia, un escuadrón de soldados armados con trajes antibacteriológicos irrumpió como una ola negra. No hablaban. No negociaban. Solo buscaban a Eri. No dejéis que la tomen. Gritó Izuku, mientras disparaba desde un pasillo con cobertura. Mirio, Nejire y Tamaki repelían ataques en el ala sur. Kendo, Setsuna y Momo cubrían la retaguardia. Zero, aún herido, disparaba desde el suelo. Eri se escondía bajo el escritorio reforzado en el centro del refugio. Pero uno de los soldados la encontró. Tengo visual del sujeto Epsilon 1. Gritó. Y fue entonces cuando Bakugo apareció. Sin decir una palabra, se lanzó contra el soldado como un misil, cubriéndose con una explosión cegadora. El soldado cayó. Bakugo se giró hacia Eri. ¿Estás bien, enana? Eri asintió temblando. En ese momento, otro dron descendió desde el techo, apuntando directo a Izuku, que cubría a Nejire. Deku. Gritó Bakugo. Sin pensarlo, se lanzó entre el rayo del dron y su viejo enemigo. ¡Bum! La explosión sacudió el pasillo. Humo. Silencio. Izuku se incorporó aturdido. Y entonces lo vio. Bakugo, en el suelo. ¿Por qué? Susurró Izuku, arrodillándose junto a él. Bakugo sangraba, pero sonreía con dolor. Porque, si alguien puede protegerla, ese eres tú, idiota, tosió. No podía dejar que te murieras sin que me vieras hacer algo bien. No vas a morir. Eri puede ayudarte. No, Bakugo tomó su muñeca con fuerza. No gastes eso en mí. Guárdalo, para los que aún tienen futuro. Su mano cayó. Su pecho dejó de moverse. El ataque fue repelido. Los soldados se retiraron, tras la pérdida de sus principales unidades. Pero el precio fue alto. Izuku, cubierto de polvo, salió del pasillo con el cuerpo de Bakugo en brazos. Nadie dijo nada. Eri se acercó, lágrimas cayendo por su rostro. Él, me protegió. Sí, respondió Izuku, con voz rota. Y por fin, murió como lo que siempre pudo haber sido. Un héroe. La raíz del refugio. Tras el ataque devastador al refugio, el grupo escapó de la ciudad. No podían quedarse en un lugar que ya no era seguro. La sangre de Bakugo apenas se había secado. La amenaza del doctor era real. Implacable. Era hora de empezar de nuevo. Después de 2 días de caminata, llegaron a un bosque denso, lejos de los radares y de los drones. Un claro junto a un lago se convirtió en su nuevo hogar. Momo, Setsuna y Kendo montaron las primeras tiendas. Izuku organizó la seguridad con trampas naturales. Eri ayudaba a quien podía. Pero faltaban herramientas, medicinas, mantas. Necesitamos revisar los alrededores, dijo Mirio. Puede haber cabañas, refugios rurales abandonados. Izuku, Momo y Nejire se ofrecieron voluntarios. Caminaron hasta encontrar una casa vieja, rodeada de enredaderas, oculta tras los árboles. Sin luz. Sin sonido. Solo silencio. ¿Puede tener lo que buscamos?, dijo Izuku, desenfundando su cuchillo. Entraron lentamente. Todo parecía desierto, hasta que una voz grave los detuvo. No os mováis. Izuku giró hacia la sombra. Un hombre demacrado, con barba espesa, pelo largo recogido y una capa desgastada apuntaba con un rifle viejo. ¿Quiénes sois? ¿Están solos? Su voz era tensa. Agresiva. Momo alzó las manos. No queremos problemas. Solo buscamos medicinas. Eso dicen todos, gruñó el hombre. Pero antes de que nadie pudiera responder, una voz suave sonó desde la puerta. Esa voz. Eri. Corrió dentro y se plantó frente al hombre armado. Es él. Él me salvó. Gritó, con los ojos húmedos. Es Aizawa Sensei. El hombre se quedó quieto. Bajó el arma. La miró fijamente. Eri, dijo con voz quebrada. Así que estás viva. Izuku parpadeó, incrédulo. Profesor, Aizawa. El hombre asintió lentamente, y su figura endurecida se quebró por completo cuando la niña lo abrazó con fuerza. Pensé que nunca más te vería, susurró ella. Horas después, ya reunidos en el nuevo campamento, Aizawa les contó todo. Cómo se infiltró en el proyecto Epsilon como supuesto médico. Cómo vio en Eri no una anomalía, sino una niña. Cómo arriesgó su vida para liberarla. Y cómo se ocultó en esa casa rural desde entonces, esperando que el mundo no la atrapara de nuevo. Ella, no es una cura. Es una posibilidad. Y la quieren por lo que podría ser, no por lo que es. Eri lloraba en silencio mientras él hablaba. Izuku la sostuvo de la mano.
Ahora la protegeremos juntos, Sensei. No estás solo. Aizawa asintió. Tampoco vosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, el bosque pareció respirar con ellos. Nacer de nuevo a la mañana siguiente del reencuentro, el bosque amaneció tranquilo. Pero Izuku sabía que la calma era un lujo temporal. El doctor no se rendiría. Tarde o temprano, los encontraría. Y esta vez, no podrían depender solo de unos pocos para luchar. Todos tenían que estar listos. Vamos a entrenar, dijo Izuku, en voz firme, frente al grupo reunido. Aizawa cruzó los brazos, apoyado contra un tronco. Ya no sois estudiantes ni civiles. Ahora sois la última línea entre el fin y una oportunidad. Así que empezaremos desde cero. Semana 1, defensa y combate cuerpo a cuerpo kendo. Mirio y Nejire lideraron la preparación física. Tamaki y Setsuna se enfocaron en equilibrio, evasión y reacción rápida. Izuku enseñó cómo improvisar armas con ramas, piedras y alambre. Aizawa, con su clásico enfoque silencioso pero firme, los hacía repetir movimientos hasta la perfección. Una técnica bien ejecutada salva más vidas que una ráfaga de balas, decía Momo. Mientras tanto, diseñaba muñecos de práctica y simuladores usando materiales reciclados. Semana 2, armas y disparos. Izuku abrió un maletín oculto bajo su tienda. Dentro, las armas que Sukaunchi le había dejado. No son muchas. Aprenderéis a usar cada bala como si fuera la última. Zero, aún recuperándose, enseñó cómo atrapar enemigos con trampas de cinta y ramas. Kirishima, ahora más comprometido que nunca, entrenaba hasta caer rendido. No pienso fallarle a nadie más, repetía. Semana 3, fortificación y vigilancia. Aizawa lideró la defensa del perímetro. El mejor refugio no es el que está escondido. Es el que obliga al enemigo a pensarlo 2 veces. Utilizaron el terreno, raíces, troncos caídos, piedras. Diseñaron trampas silenciosas con clavos, agujas, ramas dobladas, incluso charcos que detectaban movimiento. Tokoyami, experto en ocultarse, lideraba las patrullas nocturnas. Eri, por orden de Aizawa, no entrenaba, pero observaba con atención. Cada vez que alguno se hería, ella curaba pequeñas heridas, sonriendo tímidamente. Cambio de actitud, ¿sabes? Dijo Nejire a Izuku una noche. Antes solo quería salir con vida. Ahora, quiero pelear. Eso es lo que el enemigo más teme, respondió él. Que dejemos de huir. Aizawa lo escuchó desde la sombra. Quizá al fin empiecen a entender lo que significa ser un héroe. Incluso sin trajes. Incluso sin kubaks. Una semana más tarde, el campamento ya no era un campamento. Era una fortaleza. Y dentro de ella, por primera vez en mucho tiempo, había confianza. Había respeto. Había unidad. Izuku observó al grupo desde lo alto de una roca. A su lado, Aizawa. ¿Están listos para sobrevivir?, dijo Izuku. Aizawa negó lentamente. No, Midoriya. Ahora están listos para resistir. 3 días la alarma no fue sonora. Fue silenciosa. Un cuervo alterado. El cambio en el viento. El eco distinto de los árboles. Tokoyami fue el primero en notarlo. Vienen. Y no son pocos. Desde el claro más alto, usando binoculares y un espejo solar, Tamaki confirmó lo que temían. Una horda. Cientos. Tal vez más de 1000. Marchan lento, pero vienen directo hacia nosotros, dijo, pálido. Izuku clavó los ojos en el horizonte. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Como mucho. Aizawa se adelantó. Entonces tenemos 72 horas para convertir este lugar en una fortaleza definitiva. Día 1. Refuerzo estructural. Momo organizó al grupo por zonas. Perímetro exterior, muro interno, trampas móviles. Kendo y Setsuna crearon lanzas y lanzadores de piedras automáticos con palanca y cuerda. Mirio y Zero reforzaron entradas con madera sellada y sacos de tierra. Tokoyami diseñó rutas de escape ocultas. Izuku trazó un mapa de defensa con anillos de contención. Anillo 1. Trampas letales. Anillo 2. Combate directo. Anillo 3. Defensa del centro, donde estará Eri. Día 2. Entrenamiento y simulación. No somos solo defensa, dijo Aizawa. Si no actuamos, nos aplastarán. Izuku dirigió simulaciones reales con presión y ataques sorpresa. Nadie dormía más de 4 horas. Se rotaban. Comían en guardia. Mina, Sato y Nejire ayudaron a los más jóvenes a mantener la moral alta. No es el fin. Es la última prueba. Gritaba Mina, repartiendo agua con una sonrisa forzada. Día 3. El preludio del asedio. El suelo vibraba. El viento traía el hedor. La horda ya era visible desde el bosque norte. Caminaban como un río gris. Lentos, pero implacables. Eri, sentada en una torre de observación, apretaba los puños. ¿Todos estarán bien?
Haré que lo estén, respondió Izuku, arrodillado frente a ella. Bakugo no estaba. Pero su sacrificio estaba en cada trampa, en cada muro, en cada corazón. Al atardecer, todos estaban en posición. El cielo se tiñó de rojo. El sonido de los gruñidos llenó el aire. Aizawa se puso de pie, frente al muro. Esto no es solo defensa. Esto es resistencia. Izuku asintió. Y nosotros no somos víctimas. Somos lo que queda. El muro aguanta día 4, amanecer de guerra. La horda había llegado. Desde la colina, una marea de cuerpos pútridos se extendía como una ola en cámara lenta. No rugían. No pensaban. Pero avanzaban, sin parar. Izuku respiró hondo y activó el comunicador de corto alcance. Anillo 1, ¿preparados? Trampas activadas. Espinas, zanjas, lanzas. Todo listo, respondió Setsuna. Anillo 2, ¿listos? Afirmativo, dijo Mirio. A la primera ruptura, actuamos. Anillo 3, vigilancia total. Nadie entra al refugio. Aizawa levantó el brazo. En sus puestos. Fase 1. Caos controlado. Los primeros zombies cayeron en las trampas. Zanjas camufladas, pinchos de bambú, cuerdas que los arrastraban a pozos. Todo funcionó al principio. Pero eran demasiados. En menos de una hora, el anillo 1 cayó. El muro improvisado se dio por un flanco debilitado por la lluvia. Cambio de planes. Todos al anillo 2. Reagrupamos en la línea de fuego. Gritó Izuku. Fase 2. Combate en el límite. Ahora era cuerpo a cuerpo. Kendo, Zero y Tamaki cubrían los laterales. Mina, usando fuego improvisado, quemaba arbustos para guiar a los zombies hacia zonas controladas. Izuku lideraba el centro con una lanza y su cuchillo de combate. Aizawa coordinaba desde una torre, usando señales con espejos. Eri, protegida por Kirishima y Nejire, observaba, sin apartar la vista. No podemos retroceder. Esta es nuestra tierra. Gritó Tokoyami, blandiendo una antorcha. Fase 3. La muralla humana. Cuando los zombies casi superan el último muro, Zero y Momo activan las trampas eléctricas hechas con baterías y alambre. Una cortina de luz los detiene por segundos vitales. Ese espacio permite que Izuku, Mirio y Tamaki lideren la carga final. Con gritos. Con armas. Con furia. Uno a uno, los zombies caen. Y cuando el último cuerpo cae, todo queda en silencio. Después de la tormenta había cuerpos por doquier. Sangre, humo, olor a muerte. ¿Perdidas? Pregunta Izuku, jadeando. Ninguna, grave, responde Momo. Pero estamos casi sin municiones. Sin antibióticos. Sin comida real. Aizawa se acerca. No hay tiempo para descansar. Este fue un avance, no el ataque final. Izuku asiente. Nos vamos a la ciudad. Divididos en 3 equipos. Medicina, armas, alimento. Eri, mirando el campo, se acerca y aprieta su mano. ¿Volverás? Izuku se agacha frente a ella. Volveré. Siempre vuelvo. Y así, bajo un cielo gris. El grupo se preparó para una misión letal en terreno enemigo. La ciudad que los vio crecer, ahora dominada por la muerte. Entre sombras y raíces. Misión 1. Los 6 en la ciudad. Aizawa, Nejire, Mirio, Tamaki, Setsuna y Momo partieron al amanecer, armados y con mochilas tácticas. La ciudad estaba en ruinas. Edificios caídos, coches volcados, cadáveres esparcidos. El silencio era agobiante. Nos dividiremos en 3 parejas, ordenó Aizawa. Momo y Setsuna buscarán medicinas. Tamaki y Nejire, comida envasada y conservas. Mirio y yo, munición y combustible. El objetivo era claro. Reunir lo necesario y volver antes del anochecer. Pero cada calle tenía ojos. Y alguien más los observaba desde lo alto de un edificio. Misión 2. Zero y Sato, madera y memoria. Mientras el resto marchaba, Zero y Sato patrullaban el borde del bosque. Parece mentira que todo esto siga en pie después del ataque, dijo Sato, cargando un tronco. La gente cambia. El miedo te empuja, pero también te hace crecer, respondió Zero, amarrando madera con cuerda. Mientras trabajaban, preparaban también su relación con los demás, y consigo mismos. ¿Crees que podamos enmendar lo que hicimos? Preguntó Sato. No lo sé, respondió Zero. Pero al menos, ahora estamos construyendo, no destruyendo. Misión 3. Izuku y Eri, la ruta del silencio. Izuku caminaba por los senderos periféricos del bosque, Eri a su lado. Revisaban trampas, marcas y zonas de paso. Pero no hablaban solo de defensa. ¿Tienes miedo, Deku? Preguntó Eri. Siempre. Pero no dejo que me detenga. Yo a veces lo siento aquí, dijo ella, tocándose el pecho. Como si todo se fuera a romper otra vez. Izuku se agachó, poniéndose a su altura.
Mientras yo respire, no dejaré que eso pase. Y mientras tú sigas creyendo, ya no estamos rotos. Ambos sonrieron por primera vez en días. Fue entonces cuando Izuku sintió algo extraño en el suelo. Una zona blanda. Excavó con cuidado. Encontró un compartimento metálico, enterrado, oxidado, pero sellado. ¿Qué es eso?, preguntó Eri. Izuku lo observó con atención. Una entrada, a algo oculto. Una compuerta, con el logo desdibujado de una vieja empresa farmacéutica. La misma que encabezaba los informes del proyecto Epsilon. Izuku se giró lentamente hacia Eri. Puede que no estemos tan lejos del enemigo como pensábamos. Ecos de concreto. La ciudad seguía en ruinas. Cristales rotos, humo seco, autos oxidados. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, y silencio. Pero el silencio, allí, era una trampa. Aizawa lideraba con paso calculado. No dispares a menos que sea necesario. El ruido es una invitación. Mirio y él se separaron hacia el antiguo depósito de policía. Necesitaban municiones y combustible para generadores. Momo y Setsuna entraron al hospital general abandonado. Tamaki y Nejire exploraban un mercado subterráneo. Misión. Momo y Setsuna, medicina y descubrimiento. El hospital estaba en penumbra. Los pasillos olían a humedad y sangre seca. Setsuna cubría las esquinas mientras Momo escaneaba estanterías y buscaba en frigoríficos. Antibióticos, suero, vendas, aquí hay material útil, susurró Momo. En la sala de registros encontraron algo inesperado. Archivos con símbolos del proyecto Epsilon. Un sobresellado con la palabra Fase 3. Protocolo de expansión, sujeto E1, esto habla de Eri, dijo Momo, pálida. Y de que no era la única. Antes de que pudieran abrirlo, un zombie apareció al fondo del pasillo. Setsuna actuó rápido. Disparó al cráneo con una flecha improvisada. Silencio otra vez. Vámonos. Ya tenemos suficiente, dijo Momo. Y esto, lo leeremos con Izuku. Misión. Aizawa y Mirio, munición y memoria en el cuartel de policía. Mirio encontró una sala de armas sellada. Aizawa, usando un viejo código de la era previa al brote, la abrió. Cargas de escopeta, pistolas de mano, explosivos, esto nos dará ventaja. Encontraron también un mapa con rutas de patrulla del escuadrón militar que atacó el refugio. Están rastreando zonas de posible resistencia, murmuró Aizawa. Nuestro campamento podría estar ya marcado. Mirio apretó los puños. Entonces tenemos que movernos. RU00 pido. Misión. Tamaki y Nejire, alimento y alerta en el mercado subterráneo. Tamaki y Nejire encontraron latas, conservas, agua embotellada. Todo parecía ir bien, hasta que escucharon un ruido metálico. Una figura alta, con un visor negro y uniforme militar deteriorado, observaba desde una plataforma. No era un zombie. Nos vieron. Gritó Nejire. Disparos. Una ráfaga golpeó los estantes. Tamaki lanzó una bomba de luz improvisada y escaparon corriendo. Todos los grupos se encontraron en un punto seguro a las afueras de la ciudad. Sin aliento, con las mochilas llenas, y los corazones acelerados. Aizawa los miró a todos. Misión cumplida, pero ya no estamos escondidos. Ahora saben que seguimos vivos. Y alguien, desde una torre abandonada, hablaba por radio. Confirmado. Los sujetos principales han salido de su zona segura. Activen la fase final. Bajo la corteza regresó cargado de esperanza. El grupo liderado por Aizawa regresó al bosque al atardecer. Cansados, con mochilas llenas y el cuerpo golpeado, pero vivos. Fueron recibidos por Kendo, Kirishima y Sato, quienes ayudaron a descargar las provisiones. Munición, medicina, comida, dijo Momo. Y documentos sobre Eri. Pero Izuku no estaba allí para recibirlos. ¿Dónde es tu 00 Deku? Preguntó Aizawa. Fue a patrullar con Eri. Hace unas horas. Dijeron que volverían al anochecer, respondió Setsuna. Descubrimiento bajo tierra. Mientras tanto, Izuku y Eri miraban fijamente la compuerta enterrada. Usando una palanca oxidada y mucha fuerza, Izuku logró abrirla. Un túnel descendía hacia lo que parecía ser una antigua instalación médica. Al ingresar, con linternas, encontraron pasillos metálicos, generadores apagados y salas con rótulos como zona de cuarentena sujetos beta, estabilización E1. Rango experimental, este lugar, es parte del pasado de Eri, dijo Izuku. Pero yo nunca estuve aquí, susurró ella. En una sala más profunda, encontraron pantallas oxidadas, un laboratorio y 2 tanques de contención vacíos. En la pared, una frase escrita con marcador rojo. Si fallan los humanos, tal vez los recuerdos sobrevivan. Izuku hizo una copia del lugar con su cuaderno. Luego sellaron la entrada. Hay mucho que estudiar aquí, dijo. Pero primero, tenemos que asegurar el refugio.
Renacimiento del refugio con los nuevos recursos y la tecnología recuperada, Aizawa y Momo lideraron la construcción de torre de vigilancia elevada con espejo solar y sistema de reflejo nocturno. Zona médica fortificada con puerta de presión. Refugio subterráneo, conectado por túneles a la compuerta hallada. Kendo y Setsuna instalaron trampas nuevas. Tamaki y Tokoyami diseñaron zonas de caza y recolección sostenibles. Eri, por sugerencia de Nejire, ayudaba a preparar sueros de emergencia con plantas. El bosque ya no era solo un escondite. Era una ciudad viva bajo tierra y entre árboles. Y por primera vez, Izuku dibujó algo en su cuaderno que no era una estrategia ni un informe. Un plano. Y en la esquina, escribió: Fortaleza Bakugo. Esa noche, todos durmieron bajo techos nuevos. Pero a muchos, les costaba cerrar los ojos. Porque en lo profundo del bosque, muy lejos, una voz por radio dijo: Objetivo confirmado. Activad el cerco alfa. Y al amanecer, la guerra volvería a empezar. Lo que hay bajo el musgo jornada de trabajo. Mientras los demás se organizaban en el campamento, Zero y Sato se adentraron en una zona profunda del bosque en busca de madera útil. Aquí hay árboles caídos por el último temporal, dijo Sato. Son perfectos. Trabajaban con cuidado. Cortaban en silencio, amarraban troncos y los arrastraban con cuerdas improvisadas. Cada crujido era una posible alarma para zombies. ¿Recuerdas cuando pensábamos que un suspenso era lo peor que podía pasarnos? Dijo Zero, riéndose con ironía. Prefiero 1000 exámenes antes que otro ataque como el de la horda, respondió Sato. Un hallazgo inesperado. Mientras recogían ramas, Sato notó que el suelo crujía más de lo normal en una zona boscosa. ¿Escuchaste eso? Zero golpeó el suelo con el mango del hacha. Sonó hueco. ¿Una cámara subterránea? Quitaron ramas, tierra y musgo, revelando una tapa metálica oculta por raíces. Al forzarla, se abrió una abertura angosta. No había compuerta ni sello. Solo un descenso a oscuras con olor a aceite viejo y moho. Zero encendió una linterna. Esto no es natural, es una entrada de mantenimiento o escape. Mira esos tubos. Decidieron dejar una señal en la superficie y marcar la ubicación en su mapa. No bajaremos solos, dijo Sato. Pero esto hay que mostrárselo a Izuku y Aizawa. Regreso con noticias de vuelta en el refugio, con la madera a cuestas, Zero y Sato fueron recibidos por Kirishima y Mina. ¿Todo bien?, preguntó ella. Más o menos, respondió Zero. Tenemos madera, pero también tenemos algo más. Mostraron el mapa marcado y contaron lo que hallaron. Aizawa frunció el ceño. 2 estructuras subterráneas descubiertas en menos de una semana. Esto no es coincidencia. Puede ser una red de instalaciones abandonadas del proyecto Epsilon, añadió Momo. Tal vez más antiguas que el bote. Izuku desplegó su cuaderno. Entonces haremos una expedición. Zero, Sato, fuisteis los que lo encontraron. Iréis conmigo. Y así, la misión de los 2 recolectores se convirtió en el inicio de una nueva exploración. Una que podría revelar secretos más profundos que el bosque. O despertar algo que no debió ser hallado. Las raíces del fin exploración en 2 frentes. Izuku, Zero y Sato descendieron por la entrada descubierta en el bosque. Aizawa, Momo, Setsuna y Mirio se encargaron de reabrir la compuerta que Izuku y Eri hallaron días antes. Ambos grupos estaban conectados por radio, coordinando los hallazgos en tiempo real. El objetivo: entender el origen, descubrir el propósito, y evitar el próximo desastre. Grupo 1, laboratorio bajo el bosque. Izuku, Zero y Sato descendieron lentamente. El túnel los llevó a una cámara abandonada, cubierta de polvo, con terminales oxidadas y tanques rotos. En el centro, una cápsula de contención vacía. No hay cuerpos, murmuró Zero. Solo rastros de suero seco. Sato encontró un archivo sellado en una caja metálica. Lo entregó a Izuku. Dentro, había una grabación rota y papeles firmados por un tal Dr. Tenma. En un video parcial, el científico decía: los sujetos E1 a E5 muestran reacciones diferentes. E1, Eri, estabiliza. E3 muestra agresividad extrema. Si se propaga, el suero dejará de ser restaurativo, y se convertirá en algo autónomo. Un virus. Una infección con instinto de replicación. Una plaga sin cura. Izuku cerró los ojos. Entonces, el virus nació del error de intentar copiar a Eri. Grupo 2, instalación central Epsilon. Mientras tanto, el grupo de Aizawa encontró terminales semifuncionales conectadas a generadores de respaldo. Momo logró restaurar energía mínima a una sala principal. Allí, proyectaron un archivo de audio codificado. Protocolo final. Si el sujeto E1 escapa, iniciar proyecto cerco. No permitir su integración con humanos no infectados.
Si los sujetos Beta y Omega se activan por error, evacuar personal y destruir base, el virus, no fue un brote casual, dijo Aizawa, sombrío. Fue una medida de contención. Fracasada. En una cámara lateral, Mirio y Setsuna encontraron cápsulas de prueba abiertas, muchas destruidas desde dentro. Pero una seguía cerrada. Y en su pantalla, un latido digital. Sujeto Omega, 2. Latencia activa. La conexión final. Izuku, escuchando por radio, comparó los archivos que ellos también habían hallado. Intentaron clonar el don de Eri. Los fallos, se volvieron virales. Y los sujetos como Omega, no son muertos. Son armas dormidas. Aizawa se acercó al monitor. Esto no es una epidemia. Es un experimento que nunca se detuvo. Ambos equipos acordaron no abrir ninguna cápsula activa, aún. Regresaron al refugio con todos los archivos posibles. Y esa noche, frente a una fogata, el grupo escuchó las grabaciones. Todos entendieron la verdad. El virus era artificial. Y Eri, aunque inocente, era la pieza central de todo. Izuku la abrazó con ternura. No eres culpable. Pero sí eres la clave para que esto acabe. Lejos del bosque, en una sala oscura, el verdadero Dr. Tenma, aún vivo, observaba los registros desde una torre remota. Finalmente lo han entendido. Y ahora que lo saben, no puedo permitir que lo usen en mi contra. Alfa y Omega instalación subterránea, error fatal. Momo y Setsuna trabajaban en el almacenamiento de los archivos recuperados del laboratorio Epsilon. Pero mientras configuraban un escáner de datos, una transmisión de energía residual se activó automáticamente. Una señal viajó al núcleo de la instalación. Y la cápsula marcada como Omega 2 respondió. No toqué nada. Gritó Setsuna. No importa. El sistema estaba preparado para reiniciarse, dijo Aizawa, entrando en la sala. La cápsula comenzó a abrirse. Vapor. Alarmas rojas. En el interior, un cuerpo humanoide, pálido, de ojos vacíos. Pero vivo. ¿Quién eres? Susurró Mirio, apuntando con su arma. El sujeto dio un paso al frente. Su piel regeneraba heridas al instante. Su cuerpo parecía descomponerse y sanar al mismo tiempo. En su pecho, tatuado a fuego. -2, no responde, no habla, dijo Aizawa. Retirada inmediata. Sellar el nivel. Pero cuando intentaron escapar, las puertas automáticas se cerraron. Y la criatura rugió. Superficie, inicio del cerco alfa al mismo tiempo, desde la cima de las montañas cercanas, luces comenzaron a aparecer en la noche. Drones. Reflectores. Ruido de helicópteros. Tamaki, Kirishima y Tokoyami estaban de guardia cuando vieron el primer lanzador de bengalas. Nos están rodeando. Gritó Tamaki por radio. Están lanzando señales. Cerco alfa había comenzado. Desde 3 direcciones, unidades militares comenzaron a formar un anillo. Trincheras, francotiradores, minas. El bosque iba a ser aislado, o arrasado. Más doble invasión en la superficie, Izuku organizaba la defensa del refugio con la ayuda de Eri y los que no bajaron al laboratorio. No podemos perder la calma. Resistiremos. Pero desde el suelo, vibraciones. Omega 2 había roto el ascensor subterráneo y emergía del suelo. ¿Qué es eso? Gritó Zero, retrocediendo. Era humano, pero no del todo. Una mezcla de regeneración zombie, cuerpo militar, y ojos que analizaban como cámaras. Izuku se interpuso. Apuntó. Disparó. El proyectil no hizo nada. Omega 2 lo miró y dijo por primera vez. Sujeto un localizado. Iniciando recuperación biológica. Izuku miró a Eri. No dejaré que te lleve. Ni que destruya lo que hemos construido. Esa noche, el bosque se convirtió en un campo de guerra. Desde arriba, drones, francotiradores, tropas. Desde abajo, una aberración nacida del mismo error que creó el virus. Y en medio, un grupo de estudiantes, refugiados, y una niña que era el principio. Y quizás el final. Retirada inesperada, el anillo se cierra. El cerco alfa se activó como un engranaje de precisión militar. Desde 3 direcciones, tropas armadas, francotiradores, minas activadas, y sensores térmicos rodeaban el bosque. El objetivo era claro. Eliminar cualquier foco de resistencia, capturar a Eri viva y borrar toda evidencia del proyecto Epsilon. El refugio comenzó a resistir. Izuku, Kirishima, Mina y Kendo lideraban barricadas, puntos de disparo y defensa táctica. Pero entonces ocurrió lo impensable. Emergencia de nivel Omega. Desde una colina cercana, uno de los observadores del escuadrón detectó movimiento térmico anormal. Teniente, no son zombies. Es otra cosa. Omega 2 emergió del suelo, caminando lentamente, sin atacar a zombies ni humanos. Su sola presencia activó alertas biológicas en los trajes del escuadrón. ¿Confirmas identidad?
Preguntó el operador del comando. Confirmado visual. -2. Nivel de amenaza, incalculable. Silencio. Luego una orden, urgente y con voz de pánico. Retirada inmediata. Cerco Alfa abortado. Sujeto Omega sigue activo. No tenemos autorización para enfrentarlo. Caos entre enemigos en minutos, drones comenzaron a retroceder. Las luces se apagaron. Unidades abandonaron posiciones. Helicópteros cambiaron de rumbo. Están huyendo. Gritó Tokoyami desde la torre de vigilancia. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Momo. Aizawa, desde el laboratorio, recibió la alerta en una consola antigua que logró reiniciar. Los soldados fueron instruidos para no acercarse a Omega si despertaba. Porque ni ellos saben controlarlo. Omega avanza en medio del silencio post de retirada. Omega 2 caminaba entre árboles como si nada lo detuviera. No atacaba. No hablaba. Solo miraba a Eri desde lejos. Izuku se acercó con su lanza en mano. ¿Qué eres? ¿Por qué ahora? Omega 2 susurró con voz distorsionada. No busco destruir. Busco recordar. Luego desapareció entre el bosque. Sin rastros. Sin dejar olor ni sangre. El bosque resiste. El cerco alfa fue levantado. Los soldados no regresaron. Los drones se desconectaron. El grupo tuvo su primera noche sin ataque desde que el apocalipsis comenzó. Pero nadie celebró. Porque ahora sabían algo que les helaba la sangre. El ejército no les temía a ellos. Le temía a lo que había creado. Y Omega 2 estaba despierto, libre e incompleto. Hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse y dar like y sin nada más que decir chao.